Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de poder acercarme a tu presencia para poder así compartir tu palabra. De lo que me alimento quiero compartir con los oyentes. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Definitivamente Dios es bueno y me hace recordar este versículo. Me recuerdo de mi niñez cuando se nos enseñaba a memorizar los versículos, y en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde niño lo memorizaba ese versículo. Y cuando veo lo que Jesús dice, que Él es el camino, me hace meditar cuando la palabra también menciona que hay camino espacioso y hay un camino estrecho, pero el camino estrecho dice que lleva a la vida eterna, y esto lo dice Jesús en Mateo 7, habla de eso. Entonces, meditando en lo que se nos ha estado predicando, me gusta mucho ese tema de la lámpara, pero hay mucha gente que solo tiene lámpara pero no tiene aceite. Y yo creo que los que conocen la palabra nada más, se la memorizan, la saben, pero no pueden ver el camino. ¿Y por qué? Porque no tienen aceite, y el aceite solamente lo da el Espíritu Santo. Y por eso es que es importante que nosotros estemos agradecidos con Dios por darnos el privilegio de tener al Espíritu Santo como el que nos revela el mensaje que nos quiere dar Dios a nuestra vida. Y de esa manera, con libertad, podamos compartirlo con otras personas. En Proverbios capítulo 23, verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando yo le digo que la palabra es lámpara, pero se necesita aceite para que sea lumbrera y alumbre el camino por el que debemos de andar. Por eso, cuando dicen Proverbios, volviéndolo a repetir, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, es porque el hombre sin Cristo no tiene al Espíritu Santo. Entonces el conocimiento de la palabra no le sirve. Solamente tiene la lámpara, pero no puede alumbrarle el camino porque no tiene todavía el Espíritu Santo. Por eso es importante darle el corazón a Dios para que lo transforme. Cuando dice la palabra que Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, en ese corazón renovado, transformado, es donde se manifiesta esa nueva vida. Entonces, ¿cómo encontrar el camino? ¿Cómo encontrar el camino? Pues por medio de la palabra viene la fe en el Hijo de Dios. Por medio de la palabra venimos al conocimiento de la verdad. Si no estuviera establecida la palabra de qué forma encontrar el camino, entonces todos estaríamos perdidos. Todos estaríamos caminando sin rumbo y sin dirección. Mas, sin embargo, cuando hemos encontrado el camino, pues Jesús lo dijo cuando vemos en la palabra que dice Mateo, habla de entrar por la puerta. Cuando Jesús menciona eso, es impactante porque dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Y sigue diciendo, dice: y muchos son los que entran por ella, por esa puerta que lo lleva a un camino espacioso,
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia habla bien específico y dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Dios está invitando a la humanidad a que se arrepienta, que venga a Cristo, porque hay condenación para los que están sin Cristo. Entonces, dice la palabra que bienaventurados los perfectos de camino, los que no andan en la ley de Jehová, los que andan en la ley de Jehová. Mire qué bonito, lo vuelvo a leer, eso está en Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El 2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, le decía yo, ¿cómo encontrar el camino? Pues se necesita que alguien nos hable cómo encontrar el camino. Y de eso estoy hablando hoy, cómo encontrar el camino. Pues si Dios pide el corazón para ser transformado, es para que nosotros vivamos en ese camino, aunque es estrecho, pero que nos va a llevar a la vida eterna. Y cuando habla la palabra en Juan capítulo 14, verso 3, dice, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús haciendo promesa a los que lo han encontrado a él como el camino verdadero. Y les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Uno de sus discípulos, caminando con él, sabiendo lo que Jesús hacía, escuchando sus enseñanzas, no entendía el mensaje y le pregunta, Señor, no sabemos dónde vas, le dijo Tomás. San Juan 14:5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué sucede cuando venimos a Cristo? Se nos da al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Una persona puede saber la Biblia, pero si no ha creído en Cristo, solo tiene la palabra como lámpara, pero no alumbra. La Biblia sin el Espíritu Santo en una persona no alumbra. Esta palabra se hace, si dicen, veamos lo que dice, que se lo dije, que desde niño yo lo aprendí, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmos 119:105. Es la que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si la lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios, se requiere que entonces nos entreguemos completamente a Dios para ser transformados, para que pueda alumbrar a nuestro camino, al camino único, al camino verdadero que lo va a llevar a la vida eterna, es Cristo. Entonces hay mucha gente religiosa que piensan que porque están en una religión, porque están en una iglesia, van a encontrar el camino a la eternidad. No se puede, solamente es a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo recibimos el Espíritu de verdad, el que nos conduce a toda la verdad. Entonces, aquí podemos entender entonces que solamente el Espíritu Santo puede dar luz. Esta palabra se hace lumbrera, se hace luz en medio de la oscuridad cuando tenemos al Espíritu Santo. De lo contrario, no se puede. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto es para los que tienen al Espíritu Santo. Y por eso es importante que usted esté activado constantemente, pidiéndole a Dios que le limpie completamente para que el Espíritu Santo pueda
fluir en usted y pueda producir esa unción, ese aceite. ¿Para qué? Para que se le revele la palabra como lumbrera en su camino, para que pueda estar caminando en ese camino que no se puede caminar sin lumbrera. El camino del evangelio no se puede caminar sin luz. No se puede, porque es muy angosto. Es muy estrecho el camino. Jesús lo dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. El camino es demasiado angosto. Y sin la palabra y sin el Espíritu Santo, usted puede tener conocimiento. Por eso es que hay muchas personas que no le funciona la palabra. Hay gente que dice, ¿por qué yo estoy atravesando esta situación si tengo el conocimiento de la palabra? Pero es que de nada sirve tener conocimiento de la palabra si el Espíritu de verdad no está en una persona. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces es importante entender esto, que el camino es angosto y se necesita la lámpara, se necesita la lumbrera. Entonces la lámpara puede estar encendida en una persona si tiene el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo? No se puede. Una lámpara sin aceite no puede producir luz. No puede, si no tiene aceite. No puede. Entonces es importante eso, ¿verdad? Es importante. Yo recuerdo que cuando era niño, los pastores llegaban allá a mi comunidad, un lugar muy remoto, y llevaban una lámpara de Coleman. Era la marca de las lámparas que usaban, Coleman. Y esa Coleman tenía un recipiente pequeñito y por aquí le echaban el aceite y un tubito llegaba, se le ponía el fuego en el aceite y encendía una pequeña bolsita que era como ceniza. Al tocarla con el dedo se deshacía. Algo tan delicado, esa pequeña bolsita donde se encendía el fuego, es tan delicado que si lo toca, se deshace. Entonces el Espíritu Santo es tan delicado que debemos de no contristarlo. Si somos creyentes, ya tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que saber que hay que estar constantemente alimentándose de la palabra, reconociendo estas grandes verdades que están establecidas acá. Entonces, no se afane buscando medios para salvarse, si el único medio es a través de Jesucristo. Por eso cuando habla en Ezequiel, lo he mencionado ya muchas veces, esos versículos que bendicen mucho porque son versículos que hablan acerca del cambio que Dios hace en la vida del hombre. Cambios que son evidentes. Entonces, si no hay cambio en una persona, pues obviamente es porque está en oscuridad. Está en oscuridad. Una persona en oscuridad va a tropezar. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, la palabra no le alumbra, porque no la entiende. El hombre no entiende la palabra sin el Espíritu Santo. Podemos decirlo por más claro, el Espíritu Santo es el que lo va a guiar a toda la verdad. Entonces, el camino, como le digo, Jesús dijo, es muy angosto. Es muy angosto el camino. Pero sabe que ese camino, con la ayuda de la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, va a tener la oportunidad usted de ser guiado, de ser llevado a la verdad. Entonces es importante que nosotros aprovechemos el tiempo y podamos vivir
reconociendo que tenemos un gran regalo de Dios. Un gran regalo de Dios. Os daré corazón nuevo. Escuche bien lo que dice. Os daré corazón nuevo. Ezequiel 36:25. Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que siente la necesidad de agradar a ese Dios, la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios. Por eso es que dice que el hombre del buen tesoro del corazón habla o saca buenas cosas. Entonces, si depositamos en ese corazón nuevo, en ese corazón que Dios nos pide que le demos, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es porque está hablando de un corazón transformado. Ya no miramos con estos ojos. Por eso mucha gente anda de congregación en congregación mirando con los ojos naturales las deficiencias en las iglesias. Y eso es lamentable, porque Dios quiere que le demos el corazón para que podamos ver con los ojos espirituales, los ojos del corazón. Ya no estamos mirando con estos ojos. Y mucha gente anda para arriba y para abajo, buscando la iglesia perfecta y nunca la va a encontrar. Porque andan viendo con los ojos humanos, naturales. Y Dios quiere que usted vea con los ojos espirituales el camino verdadero que es Jesucristo. El evangelio no es difícil. Lo único que se necesita es comenzar creyendo en Jesús, recibiéndolo como el único y suficiente Salvador, para que entonces venga ese corazón nuevo que aquí dice, ese corazón que Dios pide. Hoy Dios está invitando a aquellas personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero que no les está funcionando el conocimiento. Es porque tienen dureza en su corazón, es porque posiblemente algunos el Espíritu Santo ya se alejó de ellos. Y sin la actividad del Espíritu Santo en el corazón de una persona, no puede ser lumbrera la palabra de Dios en nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Por eso en ese camino angosto que Jesús menciona, no se puede caminar sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto quiero que quede bien claro para las personas que me escuchan, que por el largo de estos años han estado pendientes de los programas, escuchando, que siempre estoy invitando a creer en Cristo. Muchas personas ya se han ido, de aquellos que han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios por medio de su servidor. Algunos han dado testimonio que sí verdaderamente creyeron en Cristo, lo hicieron de corazón. Pero hay gente que no quiere tomar en serio el evangelio. Jesús es el camino. Por eso es que muchos no entienden el evangelio, porque no han entendido que no es por el conocimiento de la palabra de Dios, no es por cambiarse de una iglesia a otra. Hay mucha gente que así está viviendo el evangelio, solo se cambian de una iglesia, de la iglesia tradicional, a la iglesia que predica la verdad. Pero siguen sin cambio. ¿Por qué? Porque solo se traspusieron, se trasplantaron a un lugar sin tener la convicción de que el evangelio se necesita cambiar de vida. Que la persona sea guiada por el Espíritu Santo. Por eso una vez más le digo, la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino y alumbra hasta que recibimos al Espíritu verdadero, al Espíritu
que el mundo no puede recibir. Perdone que se lo repita muchas veces, porque es necesario hablar estos mensajes a la gente para que entiendan de que no es por cambiarse de un lugar a otro, es por cambiar de vida, es por entender la palabra bajo el conocimiento de la verdad, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces quedamos claros en esto, que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pero esto es a los que han creído en Jesús, porque ninguna persona, déjeme decirle, ninguna persona, por más vasto conocimiento que tenga la palabra de Dios, va a tener la Biblia como lumbrera en su camino si no ha recibido la salvación a través de Jesucristo. Porque es imposible que una persona pueda tener la presencia del Espíritu Santo para ser guiado en su vida sin haber reconocido al Hijo de Dios, aquel que nació, que murió y resucitó para darnos vida. Entonces el Evangelio es bien práctico, es sencillo si comenzamos por medio de la fe en Jesucristo. De lo contrario, usted va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, va a andar de congregación en congregación. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo fui niño criado en el Evangelio y me enseñaban este versículo, Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y hay niños que crecen así. Hermano Kevin, bendiciones, gracias por la sintonía. Entonces hay mucha gente que está así y necesitan tener un verdadero encuentro por medio de la fe con Dios. Entonces, si Dios promete dar un nuevo corazón, quitar el corazón de piedra para poner su espíritu, porque de esa manera es que vamos a poder andar en sus estatutos, vamos a poder con más facilidad guardar la palabra en nuestro corazón. Hay gente que no le importa pecar, le da lo mismo. Y máxime cuando lo hace en la intimidad donde nadie lo ve. Pero aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, que sabe perfectamente bien que Jesús es el camino para su vida, esta persona no puede pecar ni en la intimidad, ni mucho menos frente a más personas. No, ya no hay libertad de pecar. Puede pecar, pero ¿sabe qué pasa? Se siente desesperado. El creyente que peca se siente desesperado porque la naturaleza de Dios ya no le permite sentirse bien. Entonces es cuando el creyente se reconcilia con Dios, le pide perdón y le dice, ayúdame a no seguir pecando. A no seguir pecando. Hay gente que peca y como que nada. Y ya siendo creyente, ¿por qué? Porque dejaron endurecer nuevamente su corazón. O solo creyeron en Cristo, recibieron el Espíritu de verdad, pero como nunca lo alimentaron con la palabra de Dios. Porque tampoco el Espíritu Santo puede vivir en la vida de un creyente si no le damos el alimento espiritual. El alimento del creyente es la palabra. Por eso me impactaba lo que decía uno de nuestros hermanos que amamos mucho en la congregación, que nos predicó ayer, que hablaba que él ya discipulando y no le gustaba la palabra, no le gustaba leerla. Entonces el Espíritu Santo no puede producir aceite para que la lámpara dé luz, para que esta palabra dé luz. Tenemos que estar constantemente llenándolos de la palabra a nuestro corazón, para que entonces se convierta la realidad de lo que dice el versículo, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara no se apaga si el Espíritu Santo está fogoso en nosotros, está alimentado con la palabra. Entonces es precioso el Evangelio, es precioso, pero hay mucha gente que no lo entiende. Piensa que por conocer la Biblia, lo que dice la Biblia, eso es fácil aplicarle una medicina que no le ha hecho efecto a una persona. Entonces tenemos cuántos beneficios, inmensidad de beneficios
como creyentes si nos alimentamos de la palabra de Dios. Vamos a ser revestidos del poder del Espíritu Santo para ser de bendición, para ser personas de bien. ¿Quién no quiere estar cerca de una persona que es una persona de bien, una persona de bendición? Entonces yo creo que es importante compartir esto porque es necesario hablarle la verdad a la gente. Hablarle la verdad a la gente porque hay mucha necesidad de que se predique el evangelio genuino. No que haya otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Pero si alguno predica otro evangelio, sea maldito, dice la palabra. Entonces no podemos predicar otro evangelio más que el evangelio de cambio de vida, de caminar en obediencia a la palabra de Dios, de darle la oportunidad al Espíritu Santo para que fluya en nosotros y podamos experimentar. Hay personas que tienen una trayectoria grandísima en el evangelio y a mí me sorprende cuando ellos me dicen: ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios habla? Eso, a mí me impacta eso, que haya tanta pobreza espiritual en muchos creyentes. ¿Por qué? Porque han andado solo leyendo la Biblia y sin el conocimiento de la verdad, sin haber dejado que el Espíritu Santo sea el que los guíe. Por eso cuando Jesús se fue, Él dijo: les voy a dejar a alguien, les voy a enviar a alguien, voy a rogar al Padre que envíe otro, que les consuele, que esté con ustedes, porque en este camino angosto no se puede caminar sin la lumbrera, que es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Solo así alumbra esta palabra. Si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo? Es imposible poder entender el camino del evangelio. No se puede. Y por eso hay mucha gente que dice que está en la verdad. ¿Por qué? Porque se sienten libres de hacer todo lo que quieran y se sienten tranquilos. Y dicen: esta es la iglesia verdadera. ¿Cómo se pone a creer eso? Esa es una vil mentira que a usted le han dado, de que usted está en la verdad. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, que le indica lo que está malo, que le indica lo que está bueno. Si usted ya logró encontrar la verdad, usted gócese, aliméntese de la palabra de Dios, llénese de palabra y busque a quien darle palabra. He tenido unos días donde he tenido gran aflicción en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque veo mucha gente en las calles que anda perdida, sin fe y sin esperanza. Y muchos conocen la palabra de Dios, pero nunca han querido darle el corazón a Dios. Por eso hoy el Señor le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hay caminos buenos, pero el camino verdadero en el que tenemos que andar para llegar a la vida eterna es muy angosto y se necesita luz, se necesita lumbrera. Entonces yo llegué al tiempo donde crecí y por tanto que sabía la palabra, pensaba que era evangélico, que era cristiano. Pero tuvo que llegar el día donde yo tuve que reconocer que necesario es que mi vida y mi conducta manifiesten un cambio de mentalidad, porque el evangelio es cambio de mente. Si usted no cambia su manera de pensar, nunca va a poder cambiar su manera de vivir, porque por eso dice que la palabra es por el oír. La fe viene por el oír que la palabra de Dios. Entonces es importante. Yo no le descarto, no le digo que no lea la Biblia, que no se llene de conocimiento, pero más pronto que nunca hágalo, reconozca a Jesús como su Salvador. Entonces se le abren los ojos espirituales y usted va a entender. Por eso yo recomiendo al mundo entero: cómprese su Biblia, cómprese este libro. Mire, yo tengo muchas Biblias, han pasado muchas Biblias por mis manos. ¿Sabe por qué? Porque en los viajes
Dios me ha permitido regalarle Biblia a algunas personas. Mi Biblia, la que yo tanto amo, que las marco, las tengo marcaditas ahí. Pero a veces el Señor me ha puesto en el corazón regalarle la Biblia a alguien. Porque yo la tengo en mi celular, en mi computadora, en mi tableta. Tengo la Biblia a mi alcance. De muchas maneras yo tengo acceso a este libro. Y hay gente que no aprovecha la gran bendición que tenemos de poder saber leer. Y los que no saben leer, ahora ya hay forma de también que la gente que no sabe leer, escuchar la palabra de Dios por medio de los aparatos electrónicos. Ahí puede escuchar usted la Biblia en audio. Hay personas ciegas que no pueden leer, pero pueden escuchar. Entonces, qué bendición tener este manual que nos instruye para obrar como hijos de Dios. Ya para terminar, lo que yo he querido decirle es que el camino a la eternidad es Jesucristo y se puede encontrar solamente recibiendo el más grande regalo de Dios, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para aquellos que han vivido pensando que por haber nacido en una casa donde sus padres son evangélicos, son cristianos, usted pensaba que usted ya es cristiano. Usted no es cristiano, no es evangélico, no es hijo de Dios, si usted no recibe a Jesús como su Salvador. Por eso es importante. Mis hijos fueron nacidos en el evangelio desde pequeñitos, llevados a la iglesia desde pequeñitos. Pero el menor, en un viaje misionero, yo le tuve que decir: mi hijo, aunque usted haya nacido en el evangelio, usted tiene que reconocer que la salvación es por fe. La salvación es por creer en Jesús, por recibirlo. Y recuerdo que él tomó la decisión. Él ya recibió a Jesús. Le falta un paso más todavía, porque después de creer en Jesús se necesita bautizarse, porque es obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Si usted tiene hijos que han nacido bajo su cobertura en el evangelio, predíqueles, déles el mensaje de salvación, dígale que necesario es cambiar de vida, que necesario es entregar el corazón a Dios para que lo transforme a un corazón de carne. El corazón de piedra tiene amargura, tiene resentimiento, no puede perdonar, odia, envidia, tiene de todo. Es terrible el corazón sin Cristo. Pero ¿sabe qué? Cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, lo manifestamos de muchas maneras. Hay gente que me pregunta a mí: ¿por qué yo he arreglado tanto en mi casa? Que las gallinas las tengo allá a un lado, que quiero tener todo aparte, los patos en tal lugar. Porque no me gusta andar en lo sucio. Porque amo la limpieza, porque sé que cuando si estamos limpios de adentro, hasta la suciedad de afuera nos molesta. Ya no es agradable estar en un lugar sucio. Por eso es importante que nuestro corazón esté limpio. Hay mucha gente que dice: ¿por qué usted tan fácil le contesta a Dios? Muchas peticiones hemos hecho por sanidades, por provisión, por muchas cosas. Porque es agradable a Dios cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón que Él mismo se ha encargado de limpiarlo, porque Él ha visto el anhelo profundo del corazón. Con esto no le digo que ya llegué a la perfección. Yo todos los días le pido: Señor, yo necesito que me limpie, yo necesito que me ayudes, yo necesito que me des la oportunidad de ser mejor. Es un anhelo tan grande de vivir el evangelio, de tener ese privilegio así aprobado como lo estoy para predicar, para decirle a la gente: arrepiéntase, conviértase de verdad, venga a Cristo, no se va a arrepentir, porque esto es precioso. El día de ayer me gozaba ver a los siervos predicando, varones que han puesto la
la mano en el arado y se han convertido de verdad y se les ha visto el progreso en el evangelio. Qué bonito es ser testigo. Como le decía yo a mi nuera, que me mandó un video de mi nieto ya empezando a decir, papá, empieza ya a hablar palabras. Y le digo yo, qué privilegio más grande es ser testigo del nacimiento y del crecimiento de una persona. En lo espiritual es así. Que Dios bendiga la vida de nuestro pastor general de la congregación, que es testigo de ver el nacimiento, el crecimiento de muchos de nosotros, que estamos bendecidos, que estamos en esta labor ministerial que Dios nos ha dado de seguir animando a las personas a vivir una vida de bendición, una vida llena de añadiduras. Una persona que no tiene un corazón que le pertenece a Dios por medio de la sangre de Jesucristo, no le importa las alegrías de los demás, no le importa el sufrimiento de los demás, no le interesa la vida ajena. Pero ¿sabe qué? Cuando uno verdaderamente reconoce que Dios es el todo, que Jesús es nuestro Salvador, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, nos preocupa el problema de los demás, anhelamos que a otro le vaya bien, nos gozamos cuando alguien está gozoso, pero el que tiene corazón de piedra no le importa la vida de los demás. ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo, no tiene lumbrera en su camino todavía. La lámpara sin aceite no funciona. La vida cristiana sin el Espíritu Santo no es vida cristiana. No hay relación con Dios, porque el Espíritu es el que nos hace que nos relacionemos con Dios, porque a través de ese nuevo corazón se nos dio un espíritu nuevo y es el que debe de estar activo en nosotros. Entonces, para terminar, examínese usted si ya verdaderamente encontró el camino, la verdad y la vida. Si no lo ha hecho, hágalo con una simple oración, pero verdadera. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito ser perdonado. Te recibo como mi Salvador, porque hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies de toda maldad. Si usted hace esa oración de verdad, usted se va a convertir en nueva criatura. Entonces podrá decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De lo contrario, usted lo va a decir, pero sin el respaldo de Dios, porque su conducta no es buena. Y si usted ha vivido el evangelio acomodado, sin llenar su recipiente hermoso, que es ese nuevo corazón de la palabra de Dios, comience a hacerlo y verá qué bendición es ser creyente. Recuérdese que el que ha de venir vendrá, no tardará, un poquito más. Falta poco para que el Señor venga a llevar a su pueblo, al pueblo que está escogido. Si usted es de los que ya está llegando al final de esta transmisión, le invito que lo mire o lo escuche, desde el comienzo, y verá cómo Dios le va a hablar a su vida. Y usted después me va a decir: gracias, amigo, gracias, Moisés, por predicar la verdad. Ahora soy nueva criatura, ahora me siento bien, porque he encontrado el camino, la verdad y la vida. Como le digo, no es por salirse de un grupo religioso, es por cambiar de vida. Bueno, mi hermana, usted sabe la recomendación que yo le he dado, ¿verdad? Para que Dios nos dé las añadiduras, tenemos que reconocer que todo está en sus planes, depender de Él. Pero sobre todo, si usted todavía no ha creído en Cristo, yo le invito a que lo haga y comience de nuevo a poner los planes ya en el orden de Dios, y todo va a salir bien.
Ese es mi consejo. Usted sabe que les amo y que Dios está en control. No se desespere. Nada es para mal cuando amamos a Dios. Yo quiero despedirme y quiero que se una conmigo y comparta esta transmisión. Esto será transmitido también por YouTube, en el canal de YouTube. Y si hay personas que por primera vez nos sintonizan, pues suscríbase a mi canal de YouTube, Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos. Estamos, gracias al Señor, con la oportunidad que Dios nos da de poder trabajar en lo espiritual, también en lo secular. Este día ha sido un día muy especial porque ya he hecho trabajo en lo secular, en lo espiritual, y voy a seguir trabajando después de este programa. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me has dado de poder compartir tu palabra. Te pido por mi hermana Maribel, que va de regreso de ese viaje que no tuvo éxito según el hombre, pero en tus planes están las mejores oportunidades. Por eso te pido que le bendigas, le guardes y que por nada se desanime. Si ella ya creyó en Jesús como su Salvador, que solamente se alimente de tu palabra y el Espíritu le va a ir guiando qué hacer de ahora en adelante. Padre, te pido por todas aquellas personas que han vivido en el error pensando que solamente por conocer lo que dice tu palabra es vivir en el Evangelio. Vivir en el Evangelio y que tu palabra sea lumbrera al camino del hombre. Tiene que estar el Espíritu Santo produciendo ese aceite para que ese fuego continúe encendido y no se apague ese fuego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido una enorme bendición. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión que Dios nos va a permitir transmitir su palabra por este medio. Gloria al Señor. Alexander Ayala, saludos para usted también, un gusto.